¿Alguna vez te has acostado sintiendo que llevas el peso del mundo sobre tus hombros? Tu cuerpo está exhausto, tu mente saturada de pensamientos que no se detienen, y tu corazón cargado de preocupaciones que parecen no tener fin. A veces, lo que más duele no es lo visible, no es una enfermedad física, sino una lucha interna, silenciosa, que consume las fuerzas del alma poco a poco. En esos momentos, la noche, que debería ser un espacio de descanso, se convierte en un escenario oscuro donde el silencio intensifica los miedos y la oscuridad da mayor dimensión al dolor. Pero, ¿y si te dijera que no estás solo? ¿Que hay una fuente de paz y fortaleza que puede transformar por completo esas noches difíciles? Los salmos no son simples escritos antiguos ni palabras religiosas sin contexto. Son oraciones vivas, gritos del alma humana que han atravesado generaciones, llevando esperanza, consuelo y renovación a millones de personas en momentos de crisis. Lo que muchos ignoran es que dentro de estos textos sagrados existen promesas poderosas, íntimas, que tocan el corazón de Dios. No se trata de frases bonitas, sino de declaraciones que han sido inspiración y fuerza en los peores momentos, y que aún hoy conservan el poder de cambiar vidas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si, en lugar de cerrar los ojos con miedo, los cerrarás con fe. Si, en vez de pensamientos oscuros, llenarás tu mente con palabras que han sido bálsamo para el alma desde tiempos antiguos. Palabras que no solo alivian, sino que también curan, restauran y levantan lo que parece perdido. La Biblia está llena de historias donde la palabra divina no solo consuela, sino que transforma la realidad de quienes la escuchan y la creen. En el libro de Proverbios se nos dice que las palabras suaves son como un árbol de vida, mientras que una lengua perversa puede quebrar el espíritu. Si las palabras humanas tienen el poder de herir o sanar, ¿te imaginas lo que puede hacer la voz de Dios cuando penetra en lo más profundo del corazón? Ahora, piensa por un momento en esto. ¿Te has detenido a imaginar cómo serían las palabras que nacen directamente del corazón de Dios? No son simples letras impresas en papel antiguo, son verdades eternas cargadas de un poder que trasciende el entendimiento humano. Los salmos, por ejemplo, funcionan como bálsamos espirituales, como gotas de consuelo que caen sobre el alma herida y la reconfortan en los momentos de mayor tormenta. Son como esa brisa suave que llega justo cuando más la necesitas, capaz de silenciar el caos interior, de calmar la mente cuando todo parece un torbellino. No solo transmiten serenidad al corazón angustiado, sino que también poseen un poder sorprendente, el de restaurar aquello que ha sido fracturado por el tiempo, por las circunstancias, por el dolor. Vivimos en una época en la que muchas personas están atrapadas en una rutina silenciosa de sufrimiento. El insomnio se ha vuelto parte de la noche, la ansiedad se ha normalizado y hay enfermedades que, por más tratamientos médicos que reciban, no desaparecen. Los profesionales de la salud hacen su parte, los medicamentos alivian los síntomas, pero hay heridas que no están en el cuerpo, están en el alma. Y esas heridas no se curan con pastillas, sino con una intervención mucho más profunda, una sanación que viene desde el interior, desde lo espiritual. Hay dolores que nacen del abandono, del miedo, del estrés acumulado, de años viviendo sin paz. Y es allí donde entra la fuerza de la palabra divina. Porque cuando lo físico ya no responde, lo espiritual cobra protagonismo. Y en los salmos encontramos ese refugio, ese lugar sagrado al que podemos acudir una y otra vez, sin importar cuán rota esté nuestra fe, cuán cansado esté nuestro espíritu. Hay dolores que la ciencia aún no puede descifrar. Heridas que, por más avanzados que sean los tratamientos, no sanan con medicamentos ni reposo. Son marcas invisibles, profundas, que se alojan en el alma y que muchas veces permanecen allí en silencio, afectando cada aspecto de la vida. Es en esos momentos, cuando todo parece escapar del control humano, que la fe se vuelve no solo necesaria, sino esencial. Desde tiempos muy antiguos, los israelitas ya comprendían esta verdad. Cuando el dolor los tocaba, cuando la enfermedad golpeaba sus hogares o cuando la angustia se apoderaba de sus corazones, ellos acudían a los salmos. No como un ritual vacío, sino como una declaración viva, poderosa, con la certeza de que al pronunciar las promesas de Dios, algo se movía en el mundo espiritual. No era superstición, era fe activa. Ellos sabían que cuando sus voces se unían a las palabras del Altísimo, el cielo respondía. Y ese principio no ha cambiado. Sigue vigente. A lo largo de la historia, personas de todas las culturas y edades han experimentado el alivio casi milagroso de recibir una palabra de aliento en medio del caos. Una frase sencilla, cargada de esperanza, puede ser suficiente para cambiar el rumbo de un día entero, o incluso de una vida. ¿Quién no ha sentido alguna vez cómo la fuerza renace tras escuchar una promesa divina en un momento de desesperación? ¿Quién no ha sentido cómo una simple palabra encendida de fe puede apagar un incendio de ansiedad, miedo o tristeza? Esos momentos no son casualidad. Son instantes en los que lo divino toca lo humano.
Los salmos no son solo textos con rima o belleza literaria. Son mucho más. Son puentes que conectan al ser humano con Dios. Son oraciones sinceras que cruzan los límites del tiempo y el espacio. Son declaraciones de fe que derriban murallas invisibles, que atraviesan los cielos y traen respuestas a quienes claman con el corazón. Tal vez tú, tal vez, en este mismo instante, estés enfrentando una batalla que nadie más puede ver. Puede que se trate de una enfermedad que afecta tu cuerpo, un malestar persistente que ni los exámenes médicos logran explicar. O quizás, lo que pesa sobre ti no es físico, sino emocional, una carga silenciosa en el alma que nadie a tu alrededor parece comprender. Pero hay una verdad que necesitas recordar: no estás solo. Dios no te ha abandonado. Él ha visto tus lágrimas, ha escuchado cada una de tus oraciones, incluso aquellas que dijiste en silencio, y se preocupa profundamente por cada parte de tu dolor. A través de los salmos, Él dejó palabras que no solo consuelan, son verdaderas medicinas espirituales. Son como ungüento para el alma herida, capaces de sanar, liberar y traer descanso allí donde parecía no haber esperanza. Si estás viendo esto ahora, no es una coincidencia. Hay un propósito. Puede que tu alma esté gritando por renovación. Tal vez anhelas una respuesta, un alivio, una señal de que todo va a estar bien. Tu cuerpo podría estar necesitando sanidad, o tu mente estar pidiendo un respiro. Sea cual sea tu necesidad, hay algo que permanece inquebrantable: la palabra de Dios está viva. Es poderosa. Y cuando comienzas a llenarte de ella, cuando permites que te hable, las cosas alrededor, y dentro de ti, comienzan a transformarse. Este viaje a través de los salmos no es solo una lectura cualquiera. Es una experiencia espiritual que puede marcar un antes y un después. Puede ser justo lo que tu corazón necesita para encontrar paz en medio de la tormenta. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Hoy quiere recordarte que hay sanidad disponible para quienes confían en Él. Que hay descanso para el que se rinde en sus brazos. Que todavía hay esperanza. Así que prepárate. Ábrete a lo que estás a punto de descubrir. Sumérgete en las Escrituras como quien busca agua en medio del desierto. Y permite que estas palabras, cuando las declares antes de dormir, llenen tu espíritu de una paz tan profunda que despierte en ti una fuerza nueva. Una renovación completa. Y sobre todo, una sanidad real. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas al sufrimiento. Desde civilizaciones antiguas hasta nuestros días, hemos recurrido a la medicina, a rituales, a remedios naturales, e incluso a plegarias desesperadas. Todo en el intento de calmar el dolor del cuerpo y del alma. Pero hay algo que siempre ha distinguido al pueblo de Dios de todas las demás naciones del mundo: su fe en un Dios vivo. No en una figura lejana, ni en un concepto abstracto, sino en un Dios real, cercano, que escucha, que responde y que actúa a favor de aquellos que claman con sinceridad desde lo profundo del corazón. Esa es la esencia que ha mantenido viva la esperanza en generaciones enteras, incluso en los momentos más oscuros. Y si hay un lugar en la Biblia donde esta verdad se refleja con una fuerza única, ese lugar son los Salmos. Estos escritos no son simples himnos antiguos ni meras palabras decorativas. Son oraciones con alma. Son relatos convertidos en versos. Son confesiones sinceras que surgieron del dolor, del asombro, del miedo y de la fe. Cada salmo es un eco del alma humana buscando refugio en lo eterno, una conversación cruda y honesta entre personas reales y un Dios que no se esconde. Uno de los autores más conocidos de los salmos fue el rey David. Su vida estuvo marcada por grandes conquistas, sí, pero también por pruebas profundas. David no escribió desde un palacio de perfección, sino desde cuevas de huida, noches de lágrimas y días de batallas internas. Conoció el temor mientras escapaba por su vida del rey Saúl, sintió el peso abrumador de la culpa tras cometer errores graves que marcaron su historia, vivió la traición de personas cercanas, amigos en quienes confiaba, y atravesó el dolor desgarrador del luto tras perder a un hijo. Y aún así, en medio de todo eso, David encontró en la presencia de Dios un lugar de refugio. Cada salmo que compuso es prueba de ello. No eran discursos religiosos vacíos, eran gritos sinceros del alma. En sus palabras podemos ver a un hombre frágil, pero lleno de fe, caído, pero no derrotado. Su historia nos recuerda que no importa cuán profundo sea el valle, hay un pastor que nos guía incluso allí. En todos esos momentos difíciles que vivió, David no confió únicamente en su fuerza militar ni se amparó solo en su autoridad como rey. Él sabía que, aunque tuviera ejércitos a su disposición, la verdadera victoria venía de lo alto. Por eso, su primer recurso no era la espada, sino la oración. Se arrodillaba, hablaba con Dios, derramaba su alma sin reservas. Aquellas palabras de angustia, de esperanza, de arrepentimiento y adoración fueron recogidas y preservadas, y con el tiempo se transformaron en los salmos que hoy siguen tocando millones de corazones. Pero David no fue el único.
Aunque es el más conocido, varios hombres de fe también dejaron su huella en esta colección sagrada. Moisés, el gran libertador de Israel, Asaf, un músico levita, y los hijos de Coré, una familia dedicada al servicio en el templo, también compusieron salmos. Cada uno de ellos escribió desde contextos distintos, pero todos bajo el mismo impulso, clamar al Dios vivo en medio de la crisis. Muchos de estos salmos fueron escritos en contextos de profundo sufrimiento. Tiempos en los que el pueblo de Israel se encontraba bajo amenaza de guerra, enfrentando plagas, exiliado o en medio de una profunda sequía espiritual. Sin embargo, pese al caos, hay una verdad que se repite una y otra vez como un faro en medio de la tormenta: Dios sigue en control. Él no olvida a los que confían en su nombre. Y, sobre todo, Él tiene el poder de restaurar lo que se ha roto y sanar lo que parece perdido. El verdadero poder de los salmos no está solo en su belleza literaria, sino en la verdad espiritual que contienen. No son textos decorativos. Son declaraciones cargadas de vida. Cuando un salmo es leído, proclamado y atesorado en el corazón, algo sucede. No queda solo como letra muerta, se convierte en una afirmación poderosa de fe. En una conexión directa entre lo humano y lo divino. En un ancla espiritual que sostiene el alma en los momentos más difíciles. Los antiguos hebreos entendían esto de una forma profunda. Para ellos, los salmos no eran simples canciones religiosas que se entonaban en reuniones. Eran herramientas espirituales. Eran armas de guerra para el alma, refugios para el corazón cansado y llaves que abrían puertas de consuelo, dirección y poder celestial. Para el pueblo hebreo, los salmos no eran solo literatura sagrada. Eran mucho más que palabras bonitas o poesía devocional. Eran auténticas armas espirituales. Los recitaban con fervor en momentos de peligro, los cantaban con alegría en épocas de celebración y los susurraban con lágrimas en noches de profundo dolor. Cada línea tenía un propósito: conectar el corazón humano con la presencia viva de Dios. Pero con el paso del tiempo, en este mundo moderno lleno de prisas y ruido, muchos han perdido esa conexión vital con las Escrituras. Las oraciones se han vuelto apresuradas, casi automáticas. La fe ha sido reemplazada por la duda, y aquella voz de Dios que antes parecía tan clara ahora se percibe lejana, como un eco débil en medio del caos diario. Sin embargo, que la conexión se haya debilitado no significa que el poder de los salmos haya desaparecido. Al contrario, ese poder permanece intacto. Sigue allí, esperando ser redescubierto. Para quien se atreve a creer, a detenerse, a escuchar y a declarar esas palabras con fe, los salmos siguen siendo una fuente de sanidad, paz y restauración. Son promesas vivas que no han caducado con el tiempo. A lo largo de los siglos, han surgido innumerables testimonios de personas que encontraron alivio y transformación al aferrarse a estos textos sagrados. Personas que, enfrentando enfermedades graves, descubrieron en los salmos una fuerza inexplicable que ni los médicos podían explicar. Almas angustiadas que hallaron serenidad en medio del caos. Corazones rotos que volvieron a latir con esperanza al proclamar estas verdades eternas. Y aunque la ciencia moderna intente entender, desde una perspectiva médica, los efectos de la fe sobre el cuerpo y la mente, y de hecho, muchos estudios lo respaldan, hay cosas que van más allá de la explicación racional. Porque cuando una palabra pronunciada con fe toca el espíritu, ocurre algo que ninguna fórmula científica puede predecir: la intervención divina. Hay cosas que simplemente escapan al entendimiento humano. Sanidades que ocurren sin explicación médica. Transformaciones tan profundas y repentinas que solo pueden atribuirse a la intervención directa de Dios. Son momentos donde lo natural se rinde ante lo sobrenatural. Y es precisamente por eso que cuando hablamos de leer los salmos antes de dormir, no nos referimos a un simple ritual religioso ni a una rutina vacía sin propósito. Hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de un verdadero encuentro con el Creador del universo. Es un instante sagrado en el que puedes abrir tu alma por completo, sin máscaras, sin filtros. Un momento de intimidad en el que permites que la palabra de Dios no solo te hable, sino que penetre lo más profundo de tu corazón. No se trata de leer por leer. Es declarar vida, es invitar al Espíritu de Dios a intervenir en tu historia justo donde más lo necesitas. Porque sí, hay poder real en lo que Dios dice. No son palabras comunes. La misma Escritura afirma que su palabra no regresa vacía. Cada promesa, cada declaración, cada verso tiene una misión específica: cumplir el propósito por el cual fue enviada. Y ese propósito muchas veces incluye restaurar lo que fue roto, sanar lo que fue herido, levantar lo que cayó y dar dirección a quienes andan sin rumbo. Si hoy estás enfrentando una temporada difícil, una enfermedad que desgasta tu cuerpo, un problema emocional que roba tu paz, o una batalla silenciosa que nadie más puede ver, debes saber que la respuesta tal vez esté mucho más cerca de lo que imaginas. Puede estar justo en esas líneas inspiradas que se han conservado durante siglos.
Porque los salmos no son palabras olvidadas de un pasado distante. Son promesas vigentes, poderosas, cargadas de luz, esperando ser activadas por tu fe. Porque los salmos no son solo promesas, son promesas que vienen directamente del corazón de Dios. Y cuando decides sumergirte en ellos, cuando no solo los lees, sino que los meditas, los declaras y los guardas como un tesoro en tu interior, algo comienza a cambiar dentro de ti. La fe empieza a crecer, casi como una llama que se enciende poco a poco. La esperanza, que parecía extinguida, comienza a renacer. Y lo que antes parecía imposible, inalcanzable, irremediable, comienza a transformarse en posibilidad, en realidad. Los antiguos lo sabían. Los profetas lo entendían. Y los primeros seguidores de Cristo lo vivieron en carne propia. Hoy, esa verdad está también a tu alcance. Es tu momento. Es tu turno de experimentar el poder de una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Porque aquel que se refugia en la palabra de Dios, aquel que hace de ella su escudo y su ancla, jamás será sacudido por las tormentas de esta vida. Puede temblar el mundo a su alrededor, pero su alma permanecerá firme. El dolor y el sufrimiento forman parte del viaje humano. Desde que el pecado entró en la historia, la enfermedad se convirtió en una sombra constante. El cuerpo, que fue creado perfecto, comenzó a debilitarse, a enfermar, a sentir el peso del tiempo y la fragilidad de la vida. Pero incluso en medio de ese quebranto, Dios no se quedó en silencio. Él proveyó consuelo, guía y esperanza a través de su palabra. El paso del tiempo deja marcas. El cuerpo se desgasta, aparecen enfermedades, y surgen heridas invisibles que los ojos no siempre pueden ver, pero que el alma sí siente. Y aunque la ciencia avance y el conocimiento humano crezca, hay dolores que solo Dios puede entender en su totalidad. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, el Creador jamás dejó a su pueblo sin consuelo. Nunca permitió que el sufrimiento quedara sin respuesta. Dios no solo ve el dolor de sus hijos. Él lo siente, lo abraza y lo transforma. Ofrece alivio, renovación y sanidad a todos aquellos que claman con un corazón sincero. Y los salmos son una prueba viva de ese clamor. Son el eco de generaciones que, en medio del dolor, no guardaron silencio. Gente real, con temores reales, que se atrevió a levantar la voz en medio de la oscuridad, creyendo que del cielo vendría su auxilio. Cuando nos detenemos a observar las palabras registradas en estos cantos sagrados, nos encontramos con hombres y mujeres que, lejos de ocultar su sufrimiento, decidieron derramarlo completamente ante Dios. No fingieron estar bien. No disimularon sus miedos. No maquillaron su tristeza. Todo lo contrario, expusieron su alma desnuda, sabiendo que solo en la presencia de Dios encontrarían restauración verdadera. Uno de los ejemplos más conmovedores de esto se encuentra en el Salmo 6. En medio de una profunda aflicción, David, el hombre conforme al corazón de Dios, eleva un clamor desgarrador. Sus palabras no están adornadas. No son poesía pulida. Son gemidos de alguien que ha tocado fondo. Escucha lo que dice: ten misericordia de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? En este salmo vemos a un hombre quebrantado, que no solo siente dolor físico, sino una tormenta interna. Una angustia tan intensa que alcanza los huesos, pero también el alma. Y aún así, en medio de todo ese quebranto, David no suelta su fe. Él clama, sí, pero clama con esperanza. Llora, pero confiando en que hay alguien escuchando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El cuerpo cansado, la mente dando vueltas sin parar, y el corazón tan pesado que parece que no puede con un día más. Es una sensación que muchos conocen muy bien, una mezcla de agotamiento físico, mental y espiritual que nos deja sin fuerzas. Pero lo que marca la diferencia no es solo cómo nos sentimos, sino a dónde decidimos acudir en esos momentos. David también sintió ese peso. También se quebró. Pero no se entregó a la desesperación. No se dejó hundir por el dolor. En lugar de eso, se volvió hacia Dios con todo lo que tenía dentro. Reconoció que su sanidad no podía venir de los hombres, ni de su poder como rey, ni de sus propios recursos. Sabía que su única fuente de restauración verdadera era el Señor. Y esa verdad la proclama con fuerza en otro salmo profundamente revelador, el Salmo 30. En él, David no solo recuerda un momento de aflicción, celebra con alegría el rescate divino que recibió. Con voz firme y agradecida declara: Señor, Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste. Esas palabras no son solo un testimonio, son una afirmación poderosa de fe. David no duda. No lo plantea como una posibilidad, lo proclama como un hecho. Clamó, y Dios respondió. Ese versículo resume una experiencia vivida. Un momento en el que, en medio del dolor, David levantó su voz al cielo y la respuesta vino. No de forma abstracta, no simbólica, sino real.
fue escuchado y fue sanado. Y esta declaración nos recuerda que lo mismo puede ocurrir con nosotros. Dios respondió. Y eso nos deja una enseñanza poderosa: el mismo Dios que sanó en el pasado, sigue sanando hoy. El mismo Dios que levantó a David del dolor, que restauró su alma y su cuerpo, también puede restaurarte a ti, a cualquiera que decida acudir a Él con humildad, con fe, con el corazón abierto. Esto no es un recuerdo lejano ni una historia bonita para inspirar. Es una realidad espiritual que sigue activa. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Y su compasión por los que sufren sigue tan viva como en los tiempos antiguos. Y si eso fuera poco, el Salmo 41 nos revela una promesa aún más tierna, especialmente para quienes hoy están atravesando un proceso de enfermedad o debilidad. Mira lo que dice: el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, ablandarás toda su cama en su enfermedad. ¡Qué imagen tan poderosa! Aquí no solo vemos a un Dios que sana, vemos a un Dios que cuida. Un Dios que está presente, que se inclina al lado del que sufre, que no se limita a obrar milagros a distancia, sino que se acerca, consuela, acompaña. Es un Dios que alivia, que suaviza el sufrimiento, que transforma incluso el lugar de dolor en un espacio de descanso. Esa es la clase de amor que Él ofrece. Y cuántas veces, en medio del dolor más profundo, nos hemos sentido solos, abandonados, como si nadie entendiera lo que realmente estamos atravesando. Pero la verdad es esta: en tu cama de enfermedad, en tus noches sin dormir, en tu lucha silenciosa, Dios está contigo. Él no es indiferente a tu sufrimiento. Él ve, Él escucha, y Él actúa. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, sentimos que estamos completamente solos? Como si nadie pudiera entender lo que estamos viviendo, como si incluso Dios estuviera distante. Pero este pasaje nos recuerda algo fundamental: incluso en los momentos más oscuros, Él está ahí, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, dándonos descanso cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. La Biblia entera nos revela una verdad transformadora: la palabra de Dios tiene poder. No es un texto cualquiera. Es una fuerza viva, activa, capaz de traer vida donde solo hay ruinas, sanidad donde solo hay enfermedad, y esperanza donde reina la desesperación. En el Salmo 107 encontramos una declaración que ilumina esta verdad con una claridad asombrosa: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. ¿Puedes imaginarlo? Dios no necesita rituales elaborados ni procesos complicados para obrar milagros. Él simplemente habla, y sucede. Con una sola palabra creó los cielos y la tierra. Con un mandato, abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Y con esa misma autoridad, Él puede enviar hoy su palabra sobre tu vida, y cambiarlo todo. Cuando Él habla sanidad, no hay enfermedad que pueda resistir. Cuando declara libertad, no hay cadena que pueda mantenerse atada. Sea cual sea la enfermedad que estés enfrentando, física, emocional o espiritual, estos salmos nos enseñan algo esencial: Dios escucha. Él oye el clamor de sus hijos. Y cuando respondemos con fe, cuando le buscamos sinceramente, Él siempre actúa. A veces, la sanidad ocurre en un instante, como un milagro repentino que lo transforma todo. Otras veces, llega como un proceso, suave, paso a paso, como si Dios estuviera restaurando cada parte con manos de alfarero. Pero no importa cómo ni cuándo suceda, lo que sí importa es que Dios es fiel. Y quien clama a Él, jamás queda sin respuesta. Que estos salmos no sean para ti solo palabras leídas. Que se conviertan en oraciones vivas, proclamadas con fe. Que al pronunciarlos antes de dormir, estés activando una promesa eterna. Que se transformen en tu refugio, en tu fortaleza y en tu esperanza. Porque no estás solo. Y la palabra de Dios está viva, lista para obrar en tu vida. Dios tiene el poder de traer a la existencia aquello que aún no se ve. Así de poderosa es su palabra. Y hay una promesa que atraviesa toda la Escritura: quien confía en el Señor jamás será defraudado. Nunca. No importa cuán incierto sea el panorama, cuán oscura sea la noche o cuán fuerte parezca la tormenta, aquel que deposita su fe en Él siempre será sostenido. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que de alguna manera te ha fortalecido, te invitamos a apoyarnos para que podamos seguir produciendo contenidos como este, con investigación profunda, reflexión espiritual y mensajes que edifiquen el alma. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Tu contribución nos permite seguir creciendo y creando materiales aún más ricos, con más alcance y más impacto. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por creer. La fragilidad del ser humano siempre ha estado presente. Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha enfrentado enfermedades, epidemias y amenazas constantes que han puesto en riesgo la vida. El dolor, la incertidumbre y el miedo no son nuevos. Pero en medio de esa vulnerabilidad, la Biblia nos revela una verdad que ha permanecido firme a lo largo de los siglos: Dios es un refugio seguro.
un escudo para todos los que en él confían. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el miedo se acerca como una sombra pesada, es en la presencia del Altísimo donde encontramos la verdadera paz. No una paz superficial, sino una que calma el alma, que da sentido incluso al sufrimiento, que transforma el miedo en confianza. Es en ese lugar sagrado, en la intimidad con Dios, donde descubrimos que no estamos solos, que no estamos desamparados. Los salmos son prueba viva de esa protección divina. No fueron escritos desde la comodidad, sino desde el fuego de la batalla. Surgieron en medio de guerras, de plagas, de crisis profundas, de noches en vela y corazones quebrantados. Y sin embargo, cada palabra contiene una verdad inquebrantable: Dios no abandona a quien hace de él su morada. Entre todos los salmos que hablan del poder protector de Dios, hay uno que ha sido proclamado, memorizado y vivido por generaciones enteras, el Salmo 91. Este salmo se ha convertido en fortaleza para millones de personas, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad, cuando han enfrentado peligros visibles e invisibles. No importa la época, su mensaje sigue siendo vigente, su poder intacto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Estas no son solo palabras bonitas. No son frases simbólicas. Son una declaración profunda de fe, y, al mismo tiempo, un recordatorio sagrado de que hay un lugar seguro para quienes pertenecen a Dios. Cuando decidimos vivir bajo su sombra, cuando nos colocamos voluntariamente bajo su cobertura, encontramos un tipo de refugio que ningún enemigo puede penetrar, ninguna enfermedad puede arruinar y ningún mal puede destruir. Es una protección que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que reina sobre todo. Y este salmo no se detiene allí. Continúa revelando promesas extraordinarias para los que deciden confiar plenamente en él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Puedes imaginar el poder de esta declaración? No es una promesa débil. Es un compromiso divino. Es Dios mismo asegurando a los suyos que, aun cuando el mundo tiemble, ellos estarán guardados en un lugar invisible, pero real, su presencia. Esto no significa que nunca enfrentaremos luchas. Pero sí significa que no las enfrentaremos solos. Que hay una cobertura superior. Que donde el mundo ve peligro, los hijos de Dios ven protección. Y cuando la incertidumbre golpea, hay una voz más fuerte que susurra: no temas. Yo estoy contigo. Así que esta noche, cuando te prepares para descansar, no lleves a la cama tus miedos, tus preocupaciones o tus angustias. Lleva contigo estas promesas. Declara estos salmos en voz alta. Deja que cada palabra te envuelva, te renueve, y transforme tu espacio en un lugar de encuentro con Dios. Que el Salmo 91 no sea solo una lectura más. Que se convierta en tu escudo, en tu refugio, en la verdad que calma tu alma. Y si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también necesita recordar que no está solo. Suscríbete para más contenidos que nutran tu fe y, si puedes, apóyanos con una donación para que podamos seguir sembrando esperanza en corazones de todo el mundo. Porque quien habita al abrigo del Altísimo, jamás será vencido. Estas palabras del Salmo 91 han atravesado generaciones. Han sido repetidas en tiempos de epidemias, en medio de pestes que azotaron pueblos enteros, y durante épocas de calamidad e incertidumbre. Durante siglos, cristianos alrededor del mundo han declarado con fe esta promesa, creyendo firmemente que Dios tiene el poder de preservar y proteger a sus hijos de todo tipo de mal. Y esa fe no ha sido en vano. Pero es importante hacernos una pregunta sincera: ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Implica que quien sirve a Dios jamás pasará por enfermedad, pérdida o sufrimiento? La respuesta es profunda, y está claramente reflejada en toda la Escritura. La Biblia no nos enseña que estar bajo la protección divina sea sinónimo de una vida sin luchas. Al contrario, lo que promete es algo mucho más poderoso, que sin importar lo que enfrentemos, Dios estará con nosotros. A veces, Él nos libra del problema antes siquiera de que ocurra. Pero otras veces, nos permite pasar por el valle, y nos sostiene dentro de él. Nos fortalece, nos guía, nos da paz en medio del caos. Porque el verdadero descanso no está en la ausencia de pruebas, sino en la certeza de que estamos seguros en las manos del Señor. Otro salmo que nos recuerda esta verdad es el Salmo 121. En él, encontramos una promesa que ha traído consuelo a incontables corazones temerosos, especialmente frente a los peligros y desafíos de la vida. El texto dice: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esta no es una protección momentánea ni frágil. Es una protección integral, cuerpo, alma y espíritu. Es un cuidado constante, de día y de noche, cuando lo ves, y también cuando no te das cuenta. Esta promesa no es poesía vacía. Es una declaración espiritual que afirma que no estás solo, que tu vida está vigilada desde lo alto,
y que cada paso que das es observado con amor y propósito. Dios no es un espectador distante. Es un Padre presente. Y aunque no siempre evite el problema, siempre promete atravesarlo contigo. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este versículo del Salmo 121 nos recuerda algo fundamental: Dios no se limita a cuidar de nosotros solo en los momentos de crisis o dolor. Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta cuando nos acostamos por la noche. Cuando salimos de casa para enfrentar el mundo, y cuando regresamos después de un largo día. Él sigue siendo nuestro fiel guardián. Esta promesa no solo habla de protección física, sino de una cobertura completa, que incluye cada área de nuestra existencia. No importa a dónde vayamos, no importa qué circunstancias enfrentemos. Dios no está distante ni distraído, Él está constantemente presente, cubriéndonos con su amor y cuidado. Este salmo es una invitación a descansar, pero no en nuestra propia fuerza. No es el descanso que proviene de nuestras propias capacidades o recursos limitados. Es el descanso que viene de confiar en el cuidado infalible de nuestro Padre Celestial. Un descanso profundo, que nos permite soltar las cargas, porque sabemos que Él cuida de nosotros, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Y no solo nos protege físicamente. Los salmos nos enseñan que Dios también cuida de nuestra alma. Él guarda no solo nuestro cuerpo, sino nuestro corazón y nuestra mente. En un mundo lleno de confusión, de luchas internas y de desafíos emocionales, su protección abarca lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos sentimos frágiles, Él es nuestro refugio. Cuando nuestra paz se ve amenazada, Él es la calma que necesitamos. A menudo, las batallas que enfrentamos no son solo contra enfermedades físicas visibles, sino contra males internos que van minando nuestra paz. La ansiedad, el miedo, la tristeza profunda, esos son males invisibles que pueden ser tan devastadores como cualquier dolencia física. Nos roban el ánimo, nos arrebatan el sueño, y nos dejan sintiéndonos vulnerables y perdidos. Pero en medio de todo eso, Dios nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde nuestras mentes y corazones pueden encontrar paz. En el Salmo 146 encontramos otra promesa poderosa que nos habla de esa protección interior. El Señor guarda a los sencillos. Cuando estoy caído, me levanta; cuando estoy triste, me anima. Esta es una declaración de esperanza. Nos recuerda que, cuando las emociones nos golpean con fuerza y nos sentimos incapaces de levantarnos, Dios no nos deja. Él no solo nos da fuerzas cuando estamos debilitados físicamente, también restaura nuestro espíritu cuando nos sentimos derrotados por dentro. Este salmo nos invita a confiar en la presencia constante de Dios, que no solo cuida nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Él es un refugio para nuestra mente cansada, un consuelo para el corazón afligido. Cuando la ansiedad intenta robar nuestra paz, Él es el que nos da serenidad. Cuando el miedo amenaza con oscurecer nuestro camino, Él es la luz que nos guía. Y cuando la tristeza nos aplasta, Él es quien nos levanta con su amor inquebrantable. El Señor cuida a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los malvados. Esta poderosa declaración nos enseña algo fundamental: Dios tiene un cuidado especial por aquellos que se sienten vulnerables, indefensos o sin protección. Él es un Dios justo, que no solo ve el sufrimiento de los que confían en Él, sino que también actúa a su favor, desbaratando los planes del mal. No importa lo que el enemigo haya planeado, porque Dios siempre tiene el control. Si has pasado por tiempos difíciles, si la incertidumbre ha intentado apoderarse de tu corazón, recuerda estas promesas. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, Dios es tu protector. Él ve cada paso que das, conoce tus luchas más profundas, y está a tu lado en todo momento. Él está listo para darte descanso y seguridad, para renovar tu espíritu y guardarte de todo mal. Que estas palabras no sean solo algo que leas y olvides. Haz que se queden en tu corazón. Porque quien hace del Señor su refugio, quien pone su confianza en Él, nunca será sacudido. No importa qué dificultades enfrentes, no importa cuán fuerte sea el dolor, porque la protección divina es más grande que cualquier tormenta. El dolor, la enfermedad y las dificultades de la vida no solo afectan al cuerpo, sino también al alma. El cansancio no siempre es físico. Muchas veces, se manifiesta en el corazón, en la mente, en una fe que parece vacilar ante los desafíos. Pero recuerda que en esos momentos de fatiga espiritual, cuando tu alma parece agotada, hay una fuente inagotable de descanso y renovación en Dios. A veces, el problema no es una enfermedad visible. No es el dolor físico lo que nos consume, sino la falta de fuerzas para seguir luchando, para continuar adelante cuando el camino parece insuperable. Y son precisamente en estos momentos de agotamiento, de desesperanza, cuando la palabra de Dios se convierte en un río de renovación.
Sus promesas fluyen como aguas frescas, trayendo alivio a aquellos que sienten que ya no pueden más. Los salmos fueron escritos por personas que, al igual que nosotros, enfrentaron esas mismas luchas. Son la expresión sincera de aquellos que tocaron fondo, que se sintieron rotos, cansados y al borde de la desesperación. Pero también son el testimonio de aquellos que encontraron en Dios una fuente inagotable de renovación y fortaleza. Si hay algo que los salmos nos enseñan con claridad es que Dios no solo sana las enfermedades del cuerpo. Él también restaura las almas de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Y uno de los textos más poderosos sobre esta renovación espiritual se encuentra en el Salmo 103. David, el autor de este salmo, sabía muy bien lo que era sentirse roto, agotado y necesitado de restauración. Pero en lugar de rendirse a la desesperanza, él elige recordar las promesas de Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estas palabras no solo son una declaración de fe, son una invitación a recordar la fidelidad de Dios. David nos recuerda que, incluso cuando nuestra alma está agotada, cuando sentimos que no podemos más, Dios está ahí para sanar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro corazón. Él nos levanta, nos da nueva fuerza y nos renueva como las águilas, dándonos alas para continuar. Este pasaje es una verdadera invitación para que el alma cansada encuentre su fortaleza en Dios. ¿Qué podemos aprender de él? En primer lugar, que Dios no se limita a darnos una cura parcial. Él perdona nuestros pecados, restaura nuestra salud, nos rescata del abismo de la desesperación y nos rodea con su misericordia infinita. En segundo lugar, que Él tiene el poder de renovar nuestra juventud. No solo restaura nuestra vitalidad, sino que nos devuelve el vigor perdido, avivando lo que el sufrimiento había apagado. La metáfora del águila utilizada por David es sumamente significativa. El águila, cuando envejece, pasa por un proceso de renovación. Sus plumas caen, su fuerza parece desaparecer, pero después de un periodo de transformación, emerge renovada, lista para volar con más fuerza que antes. Esta es una imagen poderosa de lo que Dios hace en nuestras vidas. No solo nos sostiene durante el sufrimiento, sino que también nos renueva completamente, trayéndonos un nuevo coraje, una nueva visión y una esperanza renovada. Este proceso de restauración no es solo algo simbólico. Es una realidad espiritual que se manifiesta en nuestra vida. Dios nos toma tal como estamos, rotos y cansados, y nos da un nuevo comienzo. Así como el águila renueva sus fuerzas, Él nos da nuevas alas para seguir adelante con renovada esperanza. Otro salmo que habla sobre esta restauración profunda es el Salmo 23, uno de los textos más conocidos de la Biblia. Cuando leemos este salmo, a menudo, en el Salmo 23, David nos habla de cómo Dios nos conduce hacia pastos verdes y aguas tranquilas, un lugar de descanso y serenidad. Pero hay una frase en particular que merece nuestra atención: refrigera mi alma, guíame por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra refrigerar no se refiere solo a un descanso físico. Su significado profundo es traer frescura, renovar, restaurar. David no está hablando solo de descansar físicamente, sino de un descanso mucho más profundo, una renovación que proviene directamente de la presencia de Dios. Este versículo nos enseña que, incluso cuando nos sentimos agotados, sin fuerzas para seguir adelante, Dios nos lleva a un lugar de renovación y paz. Él no solo calma nuestra mente o nos da descanso físico, sino que restaura nuestra alma, la renueva desde lo más profundo, trayendo una paz que solo Él puede ofrecer. El Salmo 42 expresa de manera profunda este anhelo del alma por renovación espiritual. David, al sentirse abatido, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras revelan que, en medio de la angustia, hay una opción. Podemos ceder al desaliento, rendirnos ante el sufrimiento, o podemos mirar a Dios y confiar en que Él tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. David se habla a sí mismo, recordándole a su alma que la esperanza en Dios nunca falla. Es natural en tiempos de sufrimiento sentir que nuestras fuerzas se desvanecen. Pero lo que los salmos nos enseñan es que la verdadera renovación no viene de nuestro interior, sino de Dios. Cuando nos volvemos a Él, recibimos algo que el mundo no puede darnos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se ve afectada por las circunstancias externas, sino que proviene directamente del corazón de Dios. Comprender esta verdad nos lleva a una fuerza que no depende de las circunstancias, y a una restauración que no se limita a lo físico, sino que también alcanza lo más profundo del espíritu.
Si últimamente te has sentido cansado, desanimado, sin fuerzas para continuar, recuerda estas promesas. Dios no quiere solo sanar tu cuerpo. Él quiere restaurar tu corazón, renovar tu esperanza y darte un nuevo coraje para seguir adelante. Porque aquellos que confían en el Señor siempre encuentran la fuerza para levantarse y continuar el camino. Este viaje a través de los Salmos nos ha revelado algo profundamente poderoso. Dios no solo escucha el clamor de sus hijos, Él responde. Y cuando lo hace, su respuesta viene acompañada de sanidad, de protección y de renovación. Estos cantos sagrados, escritos hace miles de años, siguen vivos. Siguen teniendo poder. Son capaces de transformar realidades, de devolver las fuerzas perdidas y de sembrar esperanza en el corazón de quienes deciden confiar en Él. Pero hay una gran pregunta que muchos podrían hacerse: ¿cómo aplicar esto a la vida diaria? ¿Cómo hacer que estos salmos sean más que palabras leídas y se conviertan en experiencias reales que traigan transformación? La respuesta está en cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Los salmos no son simplemente textos inspiradores, son invitaciones a una relación más profunda con el Señor. Cada versículo no solo contiene una promesa, sino también un principio espiritual que puede cambiar nuestra vida si lo abrazamos con fe. Cuando elegimos traer estas palabras al corazón, no solo leerlas, sino meditarlas, orarlas, vivirlas, permitimos que la verdad de Dios nos transforme desde adentro. Los salmos se convierten en oraciones vivas, en declaraciones de fe, en armas espirituales. Se convierten en puentes entre nuestra debilidad y la fortaleza de Dios. Así que hoy te animo, antes de dormir, toma un momento para leer un salmo. Hazlo en voz alta, como una oración. Deja que esas palabras te envuelvan. Invita al Espíritu de Dios a renovarte, a sanarte, a darte paz. Y verás que no despertarás igual. Porque donde la palabra de Dios es proclamada con fe, siempre hay transformación. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenidos que fortalezcan tu fe y, si deseas apoyarnos, considera hacer una donación para que podamos seguir creando materiales que bendigan vidas alrededor del mundo. Porque los que habitan bajo la sombra del Altísimo, siempre encuentran descanso. Los salmos no son solo palabras antiguas, son poderosas armas contra cualquier adversidad. Una forma práctica de aplicar estos salmos a tu vida es hacerlos parte de tu rutina diaria. La lectura bíblica nunca debe ser un acto mecánico o rutinario. Debe ser un acto de fe y entendimiento, una oportunidad para conectar con el poder de Dios. Cuando leas un salmo, hazlo con intención. Entiende que esas palabras están vivas, que tienen poder. No son simples letras en una página, son declaraciones divinas que tienen la capacidad de transformar tu vida. Antes de dormir, dedica un momento a declarar los salmos sobre tu vida. Elige aquellos que hablen más profundamente a tu corazón y léelos en voz alta, convirtiéndolos en una oración personal. Si estás atravesando una enfermedad, declara el Salmo 103, recordando que es Dios quien sana todas tus dolencias. Si sientes miedo o inseguridad, el Salmo 91 puede ser tu refugio, trayendo paz y protección sobre ti. Si tu alma está abatida y tus fuerzas se sienten agotadas, el Salmo 42 puede renovar tu esperanza, restaurando tu fe en Dios. La clave está en internalizar estas verdades. Cuando lees los salmos repetidamente y meditas en ellos, algo sucede, empiezan a moldear tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones ante las dificultades. La ansiedad se va desvaneciendo, dando lugar a una paz que no depende de las circunstancias. La duda es reemplazada por fe, y la debilidad se convierte en fortaleza, una fortaleza que proviene de lo alto. Otra forma de hacer de los salmos una parte activa de tu vida es usarlos como base para tus oraciones. Muchos de los salmos son oraciones profundas que David y otros escribieron en momentos de angustia, de lucha o de alabanza. Usa esos salmos para guiar tu propia conversación con Dios, para expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus agradecimientos. Cuando incorporas estos salmos a tus oraciones, no solo estás repitiendo palabras, sino proclamando las promesas de Dios en tu vida. Te invito a poner en práctica este principio hoy mismo. Escoge un salmo, léelo con fe, medítalo en tu corazón, y deja que la paz de Dios inunde tu ser. Porque en los salmos, no solo encontramos consuelo, sino una poderosa herramienta de transformación espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite esta palabra de aliento. No olvides suscribirte para recibir más contenido que fortaleza tu fe. Y si sientes en tu corazón apoyar este trabajo, considera hacer una donación, para que podamos seguir llevando esperanza y sanidad a quienes más lo necesitan. En los momentos difíciles, cuando las palabras no salen y el dolor se siente tan profundo que ni sabemos cómo orar, los salmos nos ayudan a expresar lo que sentimos. Nos dan las palabras cuando no podemos encontrar las nuestras, permitiéndonos poner en palabras lo que hay en nuestro corazón.
Por ejemplo, si estás atravesando una gran aflicción y necesitas clamar por ayuda, puedes orar basándote en el Salmo 6, Señor, ten misericordia de mí, porque estoy débil, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? Este salmo nos da las palabras para decirle a Dios lo que sentimos, que estamos débiles, que necesitamos sanidad, que nuestras almas están turbadas. Pero también nos da la confianza de que Dios escucha y responde. Si lo que buscas es protección, puedes orar con el Salmo 121, Señor, sé que eres mi fiel guardián. Sé que no duermes y que siempre estás atento para protegerme. Guarda mi vida, mi salud, mi familia. Sé que bajo tu sombra estoy a salvo. Este salmo nos recuerda que no estamos solos, que Dios está siempre alerta, protegiéndonos en cada momento. Crear este hábito diario de orar con los salmos fortalece nuestra relación de confianza e intimidad con Dios. Y mientras más nos sumergimos en esta práctica, más los salmos dejan de ser solo palabras escritas en una página, para convertirse en una realidad viva en nuestra vida espiritual. Son más que texto, son una experiencia transformadora. Los momentos antes de dormir son cruciales para nuestra salud emocional y espiritual. Es en este tiempo cuando nuestra mente comienza a procesar todo lo vivido durante el día. Muchos se acuestan llenos de preocupaciones, angustia y temores. Esto genera insomnio, ansiedad e incluso problemas de salud física. Pero cuando decides reemplazar esos pensamientos negativos con los salmos, algo extraordinario ocurre. En lugar de dormir con pensamientos de miedo y estrés, permitimos que la palabra de Dios inunde nuestra mente y corazón, trayendo paz, descanso y renovación. Te invito a hacer de los salmos una parte de tu rutina antes de dormir. Escoge un salmo que hable a tu corazón, lee sus palabras con fe y permite que esa verdad transforme tus pensamientos y emociones. Al hacerlo, estarás creando un espacio de paz y de descanso profundo, y lo mejor es que este descanso va más allá de lo físico. Es un descanso espiritual que solo Dios puede ofrecer. Si este mensaje ha tocado tu vida, comparte este video con alguien que también necesite encontrar paz y esperanza en los salmos. No olvides suscribirte para más contenido que te edifique y fortalezca tu fe. Y si te gustaría apoyar este trabajo, considera hacer una donación para que podamos seguir extendiendo el mensaje de esperanza y sanidad a muchos más. En lugar de dormir con la mente llena de incertidumbre, comienzas a dormir rodeado por las promesas de Dios. Y esto lo cambia todo. Porque en vez de alimentar la ansiedad, fortaleces tu fe. La noche, que antes era un tiempo de inquietud y pensamientos acelerados, se convierte en un momento de restauración y descanso verdadero. La Biblia nos enseña que Dios da el sueño a sus amados. Esto significa que el descanso no es solo una necesidad biológica, sino también un regalo espiritual. Es una expresión del cuidado y la ternura de un padre que desea que sus hijos vivan en paz. Y cuando usas la palabra de Dios como alimento para tu alma antes de dormir, tu espíritu se fortalece y tu cuerpo también se renueva. Leer los salmos antes de acostarte no es una fórmula mágica. No es una rutina vacía ni una superstición. Es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, confío en ti. Entrego mi mente, mis emociones y mi descanso en tus manos. No significa que todo cambiará de inmediato, pero sí que poco a poco tu mente será transformada, tu corazón será fortalecido, y tu alma encontrará verdadero reposo. Con el tiempo, tu fe crecerá. Tu confianza en Dios será más firme. Y el temor que antes te acompañaba al final del día comenzará a ceder, dando lugar a una paz profunda, duradera, que el mundo no puede ofrecer. Muchas personas han compartido que cuando comenzaron a leer los salmos antes de dormir, sus noches cambiaron por completo. La ansiedad disminuyó. El insomnio desapareció. Su descanso fue más profundo, y su conexión con Dios se volvió más íntima. Te animo hoy a tomar este paso. Haz de los salmos tu compañía nocturna. Elige uno cada noche, léelo en voz alta, medítalo, ora con sus palabras. Haz de esa práctica un hábito de fe. Verás cómo tu corazón encuentra paz, tu mente claridad y tu cuerpo un descanso que viene directamente del cielo. Y si este mensaje ha traído paz a tu vida, compártelo. Que otros también descubran que hay descanso para el alma en la presencia de Dios. Suscríbete al canal para más contenidos que edifiquen tu fe. Y si deseas apoyar esta misión, considera hacer una donación para que sigamos compartiendo la palabra con más personas que lo necesitan. Porque Dios no solo da sueño, Él da paz. Y quienes habitan en su palabra, descansan en su promesa. Quienes han comenzado esta práctica han notado cambios significativos en sus vidas. Algunos han experimentado un sueño más reparador, otros han encontrado paz en medio de tiempos difíciles. También hay quienes han sido fortalecidos en su fe, e incluso han sido testigos de sanaciones inesperadas y milagros. ¿Qué tienen en común todas estas experiencias?
La decisión de confiar en la palabra de Dios y permitir que ésta transforme sus vidas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela ese cambio. Tal vez necesitas sanidad, tal vez estás buscando paz, o quizás simplemente deseas sentirte más cerca de Dios. Sea cual sea la razón, debes saber que este viaje a través de los salmos podría ser un punto de inflexión en tu vida. Dios permanece igual, su fidelidad no cambia, y sus promesas nunca fallan. Si Él ha dicho que es el que sana, protege y restaura, entonces puedes descansar tranquilo, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. No importa lo que enfrentes, su palabra es la roca que nunca se moverá. Así que hoy te invito a dar ese paso de fe. Comienza a declarar los salmos sobre tu vida. Haz de ellos una parte activa de tu día, y permite que Dios renueve tu mente, tu corazón y tu espíritu. La paz que buscas está disponible para ti. La restauración que anhelas es real. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que también necesite esta transformación. No olvides suscribirte al canal para más contenidos que fortalezcan tu fe. Y si te gustaría apoyar esta misión de llevar esperanza a más personas, considera hacer una donación. Juntos, podemos compartir la palabra de Dios con el mundo. Descansa en esa verdad. Comienza hoy. Toma tu Biblia, elige un salmo y decláralo sobre tu vida. Que tu fe se fortalezca. Que tu esperanza sea renovada. Y que, al cerrar los ojos para dormir, lo hagas con la certeza absoluta de que Dios cuida de cada detalle de tu vida. Porque aquel que confía en el Señor, jamás será sacudido. Si este contenido bendijo tu vida y deseas apoyarnos para que podamos seguir produciendo investigaciones profundas, análisis bíblicos y materiales que edifiquen a miles de personas, considera hacer una donación del monto que desees. Tu contribución nos ayuda directamente a crecer, a mejorar la calidad de lo que compartimos y a llevar la palabra más lejos. Gracias de corazón por ser parte de esta misión. Y si llegaste hasta aquí, ya has experimentado una muestra del poder que tienen los salmos para transformar tu vida. Ahora, ¿qué tal si das un paso más? Tómate un momento hoy. Lee un salmo. Decláralo con fe. Háblalo sobre ti mismo como una oración viva. Haz de esto un hábito diario y verás cómo tu fe se fortalece, cómo tu perspectiva cambia, y cómo tu espíritu encuentra nuevas fuerzas cada día. Y si quieres profundizar aún más en la palabra de Dios, tengo una recomendación especial para ti. En el próximo video, vamos a explorar un tema que puede cambiar tu perspectiva espiritual y traerte una nueva claridad sobre los propósitos de Dios para tu vida. Haz clic aquí y acompáñame. Descubramos juntos lo que Dios tiene preparado para ti.